versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre lo que había sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó. Se tuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Oremos. Padre, esta tarde te pedimos que tú nos puedas dar una palabra a nuestra vida y que podamos, Dios, fijar, mirar, poner nuestra atención en las cosas divinas. Padre, te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra que Dios nos daba en el primer servicio, se hacía muy marcado una frase sobre el comportamiento de Jesse. Y esa frase y esa expresión es que él no tenía ojos espirituales, sino que sus ojos eran terrenales. Él miraba todo el entorno que le rodeaba a él y a las demás personas, y por estar fijando su mirada en las cosas humanas, en las cosas materiales, había dejado de percibir las cosas espirituales. Y en el versículo 16, al final, en el versículo 16, quiere Dios unir esta palabra para que los que estamos aquí podamos poder quitarnos muchas veces la venda que hay en nuestros ojos. Tenemos ojos, pero no vemos. ¿Cuántas de las cosas que nos rodean, cuántas de las cosas que están allí, nosotros ni siquiera nos percatamos que es Dios obrando a través de eso, difícil y complicado? Mire, el pasaje que tomamos hoy es un pasaje maravilloso, porque porque estas personas iban hacia Emaús. ¿Cómo iban ellos? Según la Biblia, cabizbajos. Ellos iban tristes. Ellos iban llorando, iban preocupados, iban, en buen salvadoreño, iban achicados. No sé si a usted le ha pasado eso, que de repente hay momentos en la vida donde usted siente que todo le sale mal. Hay momentos en la vida que usted siente que las cosas no avanzan y no suceden como usted desearía que pasaran. De repente usted tiene una proyección, una meta y no la alcanza. ¿Cuál es la reacción frente a eso? Pues la reacción es que nos sentimos tristes. Sentimos que ya no debemos de continuar. Es más, estas personas iban a un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos habían visto, ellos habían oído, ellos tenían un concepto, ellos habían vivido, habían experimentado el poder de Dios obrando a través de la persona de Jesús. Pero después de la muerte de Jesús, ellos sintieron que sus planes, porque ellos tenían un plan, ellos tenían una meta, ellos decían: Jesús es el que le devolvería la gloria a Israel. Ellos tenían un pensamiento sobre lo que rodeaba a Jesús. Y cuando Jesús murió, ellos sintieron que todo había terminado. Hay momentos en la vida, hermanos, donde sentimos que todo ha terminado. Hay momentos en la vida cuando sentimos que ya todo está dicho, que ya no hay un retroceso, que ya no hay un futuro, que ya no hay un mañana,
las cosas se han terminado. Y los proyectos, los sueños, la imagen, la idea que ellos tenían en la muerte de Jesús, había terminado todo allí. Por eso que ellos iban caminando tristes. Ellos iban caminando agobiados. ¿Cuántos de ustedes están aquí y se sienten de la misma manera? ¿Cuántos en algún momento de su vida Dios lo tenía en Jerusalén, pero usted caminó hacia Emaús? ¿A cuántos Dios los puso en Jerusalén? Les permitió ver su gloria, contemplar su poder, poder escucharle, poder convivir con Él. Pero de repente surgió un problema y el problema lo llevó a usted a caminar en sentido contrario del lugar donde Dios lo había colocado. Y muchos en este momento, en situaciones como esas, pueden decir y querer tirar todo, renunciar a todo. Y frente a aquellos que renuncian, el pensamiento de la comunidad puede decir: bueno, él vio la gloria, él escuchó, él vio, y ahora él le da la espalda a Dios. Entonces él recibirá lo que ha cosechado. Y podemos llegar a cerrar nosotros como una comunidad, podemos llegar a cerrarnos y decir: pues esa persona ya no tiene ningún beneficio, ya no tiene ninguna oportunidad. Pero hermanos, este pasaje nos enseña una cosa: la gente te puede cerrar te puede dar la espalda, la gente te puede cerrar las puertas, pero siempre, aun cuando tú vayas en un sentido distinto a donde Dios te ha puesto, siempre tenemos el beneficio de la misericordia de Dios para nuestra vida. Aun cuando nuestros pasos, nuestros caminos van en un lugar contrario, a un lugar a un lugar donde Dios no nos ha colocado. Allí Dios nos tenía en Jerusalén, pero nosotros salimos de camino hacia Emaús. Los discípulos pues ya no podían hacer nada por ellos. ¿Qué argumentos podían tener los discípulos para hacerlos regresar? Los apóstoles, ninguno. Pero ahí, cuando sentimos que todo se terminó, ahí aparece Jesús y nos da una oportunidad. No la merecemos, pero es la misericordia de Dios haciéndose presente en nuestra vida. Es la gracia de Dios que nos alcanza. Porque estos hombres, dice el versículo 13, estas personas se dirigían a un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Se imaginan todo lo que ellos habían caminado ya? ¿Se imagina todo lo que ellos vivieron en ese trayecto, en ese recorrido? Porque dice el versículo 17 que Jesús se les acercó y les preguntó: ¿qué vienen discutiendo? ¿Se imagina ellos saliendo de Jerusalén y caminar 11 kilómetros? La conversación, la frustración. Ellos hablando acerca de: hey, ¿te acordás de lo que hizo Jesús? ¿Te acordás de la palabra que dio Jesús? ¿Te acordás de la señal que hizo Jesús? Pero ¿cómo es posible que todo se terminó? ¿Cómo es posible que aquello que nosotros creímos ya no exista más? ¿Se imagina toda esa conversación, esa discusión? ¿Qué sentimientos habían allí en esa discusión? ¿Cuál era el sentir de esa discusión? Sin duda alguna, tuvo que haber existido rabia. ¿Qué más? Enojo, molestia. Y aparece Jesús y les dice a ellos y les pregunta: ¿qué vienen discutiendo? Pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía qué venían hablando ellos? ¿Ustedes creen que Él no sabía qué había en el corazón de esas personas? Sí lo sabía, sí lo conocía. Pero entonces hagámonos una pregunta: ¿por qué les preguntó eso entonces? Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus conflictos,
Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu angustia. Dios conoce tu desesperación, iglesia. Dios conoce tu soledad. Dios conoce tu tristeza. Dios conoce tu alegría. Pero Él se acerca muchas veces a nuestra vida y nos hace la pregunta: ¿qué te pasa? ¿De qué vienen discutiendo? No es que Él no lo sepa, es que Él muchas veces espera que nosotros nos acerquemos y le podamos contar las cosas que estamos viviendo. No es que Él no lo sepa, es que Él lo sabe todo. Él conoce todo en nuestra vida. Pero es más fácil para nosotros salir y contarle a otras personas antes que a Dios. Es más fácil salir corriendo a llorarle y contarle tus problemas a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo. Y es Dios preguntándonos qué están discutiendo, es decir, qué les pasa, por qué vienen para este lugar. Y dice el versículo 15: cuando ellos ya iban de regreso, ellos iban de camino, justo en ese momento Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. En el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, ¿quién aparece allí? Jesús. Eso significa una cosa, iglesia. Puedes estar viviendo momentos difíciles, pero tú no estás solo. Allí está Jesús caminando contigo. Puedes ir de camino a Emaús triste porque tus planes no salieron como tú quisieras, porque las cosas no suceden como tú desearías. Y puedes sentirte solo, triste, fracasado. Ellos, su proyecto había fracasado. En la mentalidad de estos hombres, de estas personas, en la mentalidad de ellos y en la mentalidad de todos los discípulos, de todas las mujeres que rodeaban el ministerio de Jesús, todo había sido un fracaso. Sus expectativas, sus sueños, sus metas se habían terminado. Y allí, en esos momentos difíciles de la vida que muchos de nosotros atravesamos en algún momento, debemos de entender una cosa, hermanos, que siempre Dios tomará la iniciativa de acercarnos a nosotros, de acercarse a nosotros para comenzar a caminar junto con nosotros. Y cuando Él se acerca, hermanos, Él nos pregunta: ¿qué te pasa? Bendito Dios, que en esos momentos no nos deja solos. Bendito Dios, que en esos momentos podemos contar con el Dios que camina con nosotros. Bendito Dios, hermanos, que en esos momentos difíciles Él está allí. Ahora, se acerca a Jesús, dice el versículo 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No lo reconocieron. No reconocieron a Jesús porque sus ojos estaban velados. ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros y nosotros no lo reconocemos porque no tenemos la capacidad de verlo, aún en medio de circunstancias difíciles? ¿Cuántas cosas Dios hace por nosotros y nosotros ni siquiera nos percatamos que es Dios obrando a través de eso? ¿Cuántas cosas el Señor hace y nosotros no lo vemos porque no tenemos la mirada ni los ojos espirituales para ver, entender y comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Cuántas cosas están viviendo, están sucediendo en su vida y usted no tiene esa capacidad de ver que es el mover de Dios de una manera especial y sobrenatural? La muerte de Jesús solamente era antesala de algo más glorioso que iba a suceder, y es la resurrección. Muchas de las cosas difíciles que estás viviendo es solamente la antesala de cosas mayores y mejores que Dios trae para tu vida. Pero en ese momento, cuando estamos en el medio del problema, en medio del conflicto, no lo vemos de esa manera. ¿Cuántos se aferran a cosas que no les convienen?
¿Cuántos se aferran a realidades humanas que en el fondo usted sabe que no le convienen? ¿Cuántos de ustedes se aferran a un trabajo, a un negocio que quizás en el fondo no trae un beneficio tan concreto a su vida? ¿Cuántos se aferran a una viendo las cosas conforme a lo que siente su corazón y no conforme a lo que Dios quiere para usted? ¿Qué hemos de hacer entonces? Lo que debemos de hacer es caminar con el Señor. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué cosas debemos de hacer entonces? Seguir caminando con Jesús. Porque a medida caminemos, llegaremos a un momento donde nuestros ojos se van a abrir, y es lo que pasó acá. En el versículo 19 Jesús les pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Nosotros abrigábamos la esperanza. Y al decirles estas palabras, en tiempo pasado, actualmente ellos habían perdido toda esperanza de lo que ellos habían creído se cumpliera. Ellos decían: este hombre va a redimir Israel. Este hombre permitirá a Israel salir del dominio de Roma. Este hombre era, en él habíamos fijado nuestra esperanza, pero la hemos perdido. Hermanos, muchas veces nosotros como humanos ponemos nuestra esperanza en personas, en cosas, y de repente la perdemos. Perdemos eso. Y sentimos que hemos perdido la esperanza de salir a flote en esa área de nuestra vida. Pero sabe, hermano, cuando hemos puesto nuestra esperanza en Dios, podemos perder tantas cosas, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Podemos perder tantas cosas. Usted puede traer a la memoria aquellas cosas que usted tanto quiere en este momento. Pues eso que usted está pensando, usted lo puede perder un día, pero si su corazón está puesto en la palabra y en la presencia de Dios, usted un día, el Señor lo sacará a flote, siempre. Nosotros abrigábamos la esperanza, pero de repente vieron a Jesús en el madero y su cuerpo lo metieron en una cueva. Ellos perdieron toda esperanza. Y dice, versículo 22, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron: Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Versículo 25. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué torpes son ustedes. Y hay momentos en la vida que somos torpes.
Hay momentos en la vida que no logramos entender las cosas que Dios tiene para nosotros. No logramos entender la Escritura, no logramos entender los momentos, no logramos entender el tiempo de la visitación de Dios. Jesús le dice: qué torpes son ustedes y tardos de corazón, lentos de corazón para creer la palabra que se les ha dado. Si hablo un poco ronco, no es que esté en la edad del desarrollo, es que andamos un poco mal de la garganta. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Mire esto. No tenía que sufrir Cristo antes de entrar en su gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Levanta su mano. ¿Qué pasó primero en Cristo? Sufrió. Muchos de nosotros queremos alcanzar glorias, pero no estamos dispuestos a sufrir. Muchos quieren alcanzar una gloria material, un bienestar material, pero no están dispuestos a pagar el precio de lo que eso significa. Usted quiere tener una gloria en términos humanos, está bien. Quiere alcanzar cosas materiales, está bien, pero debe de entender que para alcanzar eso es necesario pagar un precio, trabajar. Y muchos de esos trabajos son difíciles, se sufre. Me decía un hermano: el día de mañana comienzo a trabajar, pero me han contado que ahí el ambiente laboral es difícil. Bueno, quizá le va a tocar sufrir. Nadie en la vida obtiene cosas mayores sin antes pagar un precio. Ustedes jóvenes quieren alcanzar las metas que se han trazado. Levántese temprano y vaya a estudiar. No que ahí se inventan la excusa y le dicen a su mamá: fíjate, hoy no va a llegar la profesora, así que no tenemos clases. O sus padres luchan con ustedes para que se levanten temprano y vayan a estudiar, y no se levantan temprano por pasar en el Facebook, y aquí los veo, y pasan solamente allí. Es necesario, hermanos, sufrir antes de ver cosas mayores en nuestra vida. Y si somos capaces de enfrentar ese sufrimiento con valentía, con fe, tomado de la palabra, un día miraremos la gloria de Dios en nuestra vida. Si somos capaces de no renunciar al camino que Dios ha trazado para nosotros, si somos capaces de mantenernos firmes en las cosas que Dios ha dicho para nosotros, ha planeado, ha trazado, Dios ha trazado un camino para cada uno de nosotros. Dios ha trazado un camino para usted, Dios ha trazado un camino para todos. Y si somos capaces de mantenernos en ese camino que Dios ha trazado, ha diseñado, un día miraremos la gloria de Dios haciéndose presente en nuestra vida. Era necesario, pero ustedes son, dice la Escritura, tardos de corazón para creer. Son lentos de corazón para creer. Tan complicado es. Tan complicados muchas veces. El ser humano se complica la vida, de verdad, porque quiere. Porque hay personas que tienen grandes condiciones favorables para salir adelante, pero se complican la vida. Muchas personas tienen condiciones de vida mejor que otros, pero se complican la vida. Y dice el versículo 27. Entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se había referido a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está tarde ya, está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
Entonces, ¿qué dice la Biblia? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se sentó a la mesa junto con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo repartió. Y allí ellos lo reconocieron. Yo me imagino que para estas personas, el ver a Jesús tomar el pan, partirlo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene, qué escena se nos viene a la mente a nosotros? La Santa Cena. Mire, acompáñeme siempre en Lucas, capítulo 22. Versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua antes de padecer. ¿Qué es la mesa? ¿Qué cosas, qué palabras le dijo Jesús a sus discípulos? Esto es la antesala de padecer. Estar a la mesa del Señor, con el Señor, más que ser un lugar de honor, más que ser un privilegio, es saber entender que si queremos estar a la mesa con el Señor, también tenemos que padecer. Y voy a decir algunas cosas que podemos sacar de lo que sucedió, de las palabras que dijo Jesús, porque tienen que ser elementos que pudieron haber cruzado por la mente de aquellos hombres que caminaban, de aquellas personas que caminaban hacia Emaús. Jesús dice: he tenido muchos deseos antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomó el pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Estar a la mesa es recordar que hemos sido llamados a entregarnos por la obra de Dios. Estar a la mesa es recordarles que hemos sido llamados a hacer sacrificios y esfuerzos para Dios. Para aquellos hombres, para aquellas personas que estaban allí a la mesa con Jesús, al verlo tomar el pan y al oír las palabras, pudieron recordar que ellos habían sido llamados a hacer un esfuerzo y sacrificio para Dios. No era renunciar, no era abandonar, era doblegar esfuerzo, doblegar sacrificio, doblegar entrega. Estar a la mesa con Jesús para esas personas es recordarles que es necesario entregarnos por causa del Evangelio. Es necesario hacer un esfuerzo por causa del Evangelio. Y dice en el versículo 20: de la misma manera tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Estar a la mesa con Jesús para estas personas es traer a la memoria que era necesario hacer un acto de sacrificio, de derramar la vida por causa de la obra de Dios. Mi pregunta sería: ¿estamos nosotros dispuestos a hacer sacrificios como los que Jesús hizo? ¿Estamos dispuestos nosotros a entregarnos como se entregó Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios como lo hizo Jesús?
Y dice el versículo 21. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar, está con la milla sobre la mesa. Estar a la mesa es también recordar y saber que un día podemos ser traicionados por una persona, que un día podemos vivir la traición como la vivió Jesús, que un día podemos estar atravesando un tiempo en el cual nos sentimos defraudados. Pero si usted se ha sentido defraudado por alguien, usted continúe, porque hay alguien que jamás lo va a traicionar ni lo va a defraudar, y ese es aquel que lo llamó, ese es aquel que mencionó su nombre, ese es nuestro Dios. Él jamás te va a traicionar, Él jamás te va a defraudar. Todo este tipo de cosas para aquellas personas que se sentaron a la mesa con Jesús y al reconocerlo pudieron haber pasado por la mente de ellos. Dios camina con nosotros. Decía en la predicación este día por la mañana, que muchas veces nosotros no reconocemos el tiempo que estamos viviendo. Y como no lo reconocemos, no le damos importancia a este tiempo que estamos viviendo. No le damos el peso a este tiempo que estamos viviendo. Las cosas no siempre fueron así en esta iglesia. Las cosas no siempre sucedieron como suceden hoy. Hoy hacemos un evento cada 15 días y lo pudiéramos hacer cada semana, pero antes necesitábamos tiempo para organizarlo. Hoy no. Hoy solo se convoca al grupo de servidores, de ministerios, subimos las cosas y nos vamos. Pero no siempre fue así. No siempre tuvimos un ministerio musical como hoy lo tenemos. Antes estaban dos hermanas, una tocando una pandereta y una tocando un teclado, y eran las únicas dos. Luego Dios comenzó a traer y a formar un grupo de personas, y están aquí al frente ministrando la alabanza, pero no siempre fue así. Hemos de aprender a darle gracias a Dios y a reconocer ese tiempo. Es una bendición. No siempre tuvimos la capacidad, no siempre subieron 171 mujeres a la montaña. Se comenzó con 8 personas. Es decir, Dios, hermanos, en vez de esconder su mano, en vez de esconderse frente a nuestras cegueras, Él toma la iniciativa siempre de acercarnos a nosotros para darnos la oportunidad de que nuestras vendas se puedan caer de nuestros ojos. En vez de Dios esconderse, Él sale a nuestro encuentro. Y mire, hermanos, hemos de darle de verdad gracias a Dios por eso, porque para algunos eso es lo único que nos sostiene hasta el día de hoy, y es que Él ha tenido la iniciativa de salir a nuestro encuentro, aun cuando nosotros íbamos de regreso y de camino hacia un lugar distinto de donde Dios nos había colocado. Es de aprender a reconocerlo y de darle gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Y cuando sucedió esto, volvamos allá al inicio, al pasaje original. Cuando ellos reconocieron, Él desapareció, dice la Escritura. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros y nos compartía las Escrituras? ¿Hace cuánto tiempo tenemos o tienen de que su corazón no arde por la palabra? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que usted siente en su corazón que recibió una palabra y esa palabra le animó, esa palabra le exhortó, esa palabra lo llevó a desafiarle y alcanzar niveles de bendición mayores de los que ya tiene?
¿Hace cuánto tiempo nuestro corazón no arde por la palabra de Dios? Si eso es así, si hemos pasado ya mucho tiempo, hemos de venir delante de Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu palabra arde en mi interior como ardilla hace unos días, hace unos meses, hace unos años. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Ellos regresaron a Jerusalén. Cuando no tenemos nuestra mirada en las cosas de Dios, jamás vamos a regresar al lugar donde Dios nos ha colocado. Porque hay una venda. Pero cuando la venda es quitada, ¿sabe qué es lo primero que hacemos? Es regresar. Cuando reconocemos que lo que estamos haciendo y el camino donde vamos es equivocado, lo primero que hacemos, o se debe de hacer, es regresar. Yo no sé si usted en algún momento decidió tomar un camino distinto al camino que Dios ha planificado para usted. Y cuando digo un camino distinto, no estoy hablando de ya no estar en la iglesia. Es que podemos estar aquí y podemos estar tomando caminos distintos en la vida. Podemos estar aquí, físicamente estar aquí, pero nuestro corazón puede estar ya de camino hacia otro lugar. Nuestra mente puede estar de camino hacia otro lugar. Pero sabe, hermanos, Dios nos sale al encuentro siempre, una y otra vez. Y cuando eso sucede y la venda es quitada, no pierda el tiempo y regrese al lugar donde Dios lo había colocado. Dios a algunos les dijo: yo quiero que me sirvas en esto. Y comenzó a servir, pero de repente se extravió. Pasó allí una venda, sucedió un problema, hubo un conflicto y usted decidió caminar a un lugar distinto, servir en un ministerio distinto. Y es que no vamos a servir donde nosotros queremos, sino que hemos de servir donde Dios nos quiere tener, donde seremos instrumentos. Porque si estamos en un ministerio donde Dios no nos quiere colocar, en vez de ser un instrumento, vamos a ser un estorbo. Pero si estamos en el lugar correcto donde Dios nos ha puesto, entonces no vamos a ser un estorbo, sino vamos a ser una bendición para aquellos que estén siendo ministrados a través de su servicio. Hermanos, hay tantas cosas que nos pueden apartar del Señor. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas que nos rodean, en las cosas que tenemos y no tenemos, cuando ponemos nuestra mirada y nuestra atención más en la vida de otros, porque hay algunos que son buenos para eso, son buenos para poner su mirada en la vida de otra persona, pero no ponen su mirada en su propia vida. Podemos ser buenos para aconsejar, pero no somos buenos para aconsejarnos y tomar decisiones correctas. Pero cuando eso sucede, siempre téngalo por seguro. Si usted es una persona escogida por Dios, Dios siempre va a tomar una iniciativa de acercarse al camino. Y cuando Él nos hable y se caigan las vendas, volvámonos hacia Dios. Póngase de pie.